Buenos días, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hoy lo que reclamamos desde el Partido Aragonés, lo que ponemos en conocimiento, aparte de la sociedad también, vamos a llevar a la Comisión de Agricultura de la próxima semana, una cuestión que nos preocupa enormemente y que va relacionada con la troficultura. En los últimos meses, hablando con los productores de trufa de las 3 provincias, nos van contando, sabemos que la troficultura es un mundo que va experimentando cada día, van aprendiendo cada día a raíz del funcionamiento de sus explotaciones. Hay explotaciones que ya son antiguas, que tienen pues 25 o 30 años y han dejado de producir. ¿Qué tienen que hacer los troficultores? Lo que tienen que hacer es arrancar esa plantación y poner otra. Eso es lo que se haría, por ejemplo, en un cultivo de manzana, en un cultivo de cereza, en cualquier tipo de cultivo que dé un fruto determinado en cualquier parte. Se me ocurre en la provincia de Huesca, en Fraga, por ejemplo, vemos cómo se arrancan cultivos y plantan otros. ¿Qué se están encontrando los troficultores? Una dificultad en la que les dice el Departamento de Agricultura que no se pueden arrancar las plantas porque es una zona de bosque, porque tiene más de 25 años, pero es que no es una plantación de bosque, es una plantación trufera, es una plantación de producción agrícola. Por lo tanto, es importante que el Gobierno de Aragón entienda esto, se coordine en los departamentos y lo permita. Desde la Asociación de Truficultores con la que hemos hablado, que es la de Sarrión, tienen muy claro que esto tiene que salir adelante y nosotros pensamos que el departamento va a reconsiderar la posición y, sobre todo, va a permitir algo que es de sentido común. Como digo, ¿qué va a pasar con todas las hectáreas que hay en Aragón que irán dejando de producir porque es algo normal? ¿Se van a quedar todas como bosque? ¿Y dónde se va a plantar la nueva troficultura? ¿Qué van a hacer los troficultores cuando acabe la vida útil de sus plantaciones? ¿Buscarse otro trabajo? ¿Irse a otro lugar? Sería un error mayúsculo. Por eso nosotros planteamos en nuestra PNL 4 puntos muy claros. Establecer un marco normativo que autorice, regule el arranque de las plantaciones truferas, que han agotado su vida productiva. Como digo, no estamos hablando de arrancar una zona de bosque que lleva plantada 100 años. Estamos hablando de que una plantación trufera, de las que hoy existen, pues son 25, 30 años en algunos casos, cuando dejan de producir. Que el marco normativo les permita arrancarlas de forma colegiada, por decirlo de alguna manera. Impulsar líneas de ayuda económica al asesoramiento técnico para los agricultores que acometan el arranque. ¿Por qué pedimos esto? Porque, como digo, es una experiencia nueva. Es decir, los primeros troficultores que empezaron a plantar son los primeros que hoy empiezan a arrancar. No sabemos y no saben pues si van a poder volver a plantar de forma inmediata porque la producción se va a resentir o no. Bueno, hay una serie de cuestiones que tendrán que ver. Es importante que el Gobierno de Aragón desde el CITA colabore con ellos y les ayude. Promover la colaboración en los centros de investigación, universidades, para la innovación y mejora de varietal que permita precisamente que no haya una merma, porque hay algunas dudas entre los troficultores, que lo hemos comentado con ellos. ¿Qué pasará en un campo que arrancamos, como digo, y volvemos a plantar? ¿Se mermará la producción? ¿Habrá algún problema? ¿Hay que dejar que descanse, como se suele decir en agricultura, la tierra unos años? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Y luego reconocer la troficultura como sector estratégico. Nosotros pensamos que llega el momento de que la troficultura ya pase a estar en la primera línea de la producción agroalimentaria de Aragón, porque genera mucha riqueza, genera mucho empleo y hace algo muy importante, que parece que a veces se nos olvida, que es luchar contra la despoblación. Está muy de moda y cada día más vemos, hace poco hubo un congreso que hablaba de la despoblación, las teorías, los teoremas de cómo conseguir mantener la población en el territorio. Pues esta medida está inventada. Y además al Gobierno no le cuesta €1, que es dejar que la gente del territorio se gane la vida. ¿Cómo? No necesitan ayuda. Los troficultores lo que necesitan es que no se les pongan problemas. Y lo que estamos viendo es que el departamento, pues bueno, está siendo técnicamente reticente a arrancar esas plantaciones para volver a plantarlas. Nos parece un error. Creemos que el Gobierno de Aragón tiene que rectificar, creemos que la Consejería está trabajando en ello, pero nos preocupa enormemente que tarden, porque los troficultores no tienen tiempo para esperar. Los troficultores tienen que saber, de una forma absolutamente veraz y con certeza, qué va a pasar con su explotación, con la hectárea que tienen, y este año ya no ha producido y la tienen que arrancar. Porque plantar una hectárea de carrascas vale mucho dinero, hay que hacer una previsión y arrancarla también. Y no podemos decirle a un troficultor, como digo, imagínense ustedes que en un restaurante, en un bar, se rompe una cámara y no se puede cambiar. Entonces hay que cerrar el restaurante, cerramos el negocio porque técnicamente se nos ocurre que es que lleva más de 25 años y eso no está contemplado. Pues miren, las leyes están para modificarlas. Es una producción agraria, es una producción agroalimentaria y se tiene que modificar. Y es lo que vamos a pedir en la próxima comisión y esperamos el apoyo de todos los partidos, pero algo más importante que el apoyo de todos los partidos, que lo es, que el departamento se haga eco y sean rápidos.
que resuelvan este problema de una forma urgente, porque esto afecta a las 3 provincias, especialmente a la provincia de Teruel, que con Sarrión a la cabeza, el municipio de Sarrión y la comarca Guadalajara-Calambre, es la mayor zona de producción de trufa del mundo. Por eso no podemos parar la mayor empresa o la mayor sector estratégico de una comarca, que quizá no sería lo mismo, y de una comunidad autónoma que no sería lo mismo si no fuera por la producción de la trufa. No sé si hay alguna pregunta, hay alguna cuestión. Pues muchas gracias.